Listo, creo que ya está grabando. Entonces, hoy tenemos la conferencia del curso y cedo la palabra a lo que quería el compañero, que creo que ya está ahí presente. Bueno, buenas tardes, Josué. Buenas tardes, estimados compañeros. Em, pues como comentaba Josué, su tutor académico, ahora voy a tener el gusto de presentar ante ustedes un tema que tal vez él les había compartido previo al inicio de esta conferencia. Voy a empezar a compartir mi pantalla y por favor, si alguien puede confirmarme que puede ver mi pantalla. Muy bien, gracias, Marvin. Entonces, vemos de que la conferencia con la cual estaré apoyando es para el curso de Programación de Computadoras 2, cuyo tutor académico es Josué Alejandro Pérez Benito. El día de hoy, martes 23 de septiembre, de 12:20 a 14 horas. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Y el tema del cual vamos a platicar hoy es automatización de procesos en Excel con Visual Basic, específicamente con Visual Basic para aplicaciones. Esto como apoyo al programa de conferencias de ESIS. Y pues vamos a presentar este tema que espero sea de utilidad o al menos sirva levemente de inspiración para sus procesos más que actuales, futuros, cuando ya ingresen en el mundo laboral o si es que alguno ya está en el mundo laboral, pues pueda serle de utilidad el conocimiento que están adquiriendo en el laboratorio del curso y que podrían lograr adquirir con lo que intentamos transmitir en esta conferencia. Entonces, me presento, como pueden ver, tanto en el Meet como en la diapositiva, mi nombre es José Estuardo Orellana Leonardo, soy ingeniero electricista, tengo una maestría en administración financiera y también soy estudiante de ingeniería en ciencias y sistemas, aclarando todo esto de dentro de la Universidad de San Carlos. Solo las disculpas del caso, que esta foto está un poco desactualizada. Esta fue, podríamos decir, antes de mi desarrollo de personaje laboral. Justamente estaba terminando la universidad y unos años en el mercado laboral más tarde, pues aquí estamos. Entonces, pues como dice la presentación, tengo 7 años de experiencia en el subsector eléctrico de Guatemala. Le decimos subsector porque realmente no es tan grande a comparación de otros sectores como el agrícola. eh, Sin embargo, pues está tomando bastante peso e importancia en cuanto al tamaño económico, pues y en nuestra vida, pues es de mucha importancia, pues conocemos, ¿verdad? El servicio eléctrico. En este momento estoy trabajando en una empresa de comercialización de energía y potencia eléctrica. Y durante toda mi carrera siempre ha sido una constante el uso de hojas de cálculo, en específico el uso de Microsoft Excel. Em, y pues lo que yo quiero compartir en esta presentación es cómo a través de, bueno, a lo largo de los años, en las actividades en las que yo me he encontrado, he visto que hay muchas oportunidades de mejora. En parte también creo que ha influido en mi persona el hecho de que en la primera empresa que trabajé se utilizaba mucho de Excel y de hecho sí se utilizaban muchos procesos automatizados, pero era como un tema intermedio en el sentido de que no se tenía un trabajo tan, por decirlo así, tan formal como para documentarlo, como tendríamos ya al nivel de un sistema bien fundamentado, como decir el trabajo de ingeniería en sistemas, sino que era un trabajo semiformal. Todavía le decimos semi porque sí había cierto grado de estandarización, cierta importancia de los procesos que se estaban automatizando y por lo tanto la seriedad del asunto. Pero a partir de esa empresa es que yo tomé esa cultura de querer
optimizar y de querer hacer las cosas más eficiente y que es muy probable que ustedes se van a topar cuando ya se encuentren en sus respectivos trabajos, ¿verdad? Si es que se van por una modalidad de un trabajo tradicional. También les comparto mi LinkedIn por si gustan agregarme. Sí, como paréntesis, ¿verdad? Tal vez aún no se los han dicho o tal vez ya se han dado cuenta, pero es de mucha importancia el networking que ustedes puedan hacer dentro de la universidad, debido a que más adelante, pues, como algunas de sus oportunidades laborales pueden presentarse por sus amigos y conocidos de la universidad. Por lo tanto, su networking empieza ahora. Más adelante, pues van a conocer personas de otras carreras en su entorno laboral, van a, pues, saber muchas formas diferentes de pensar y sobre todo en su carrera, que si no estoy mal, pues la mayoría son compañeros de ingeniería industrial, así que van a interactuar con licenciados, con abogados, van a ver que hay diferentes formas en cómo se realiza el trabajo y es bueno tomar un poco de cada uno, pues yo sé que ustedes están conscientes por sus cursos que llevan de legislación y pues magnífico que están llevando algo de programación. Así que lo que puedan tomar, como dice alguna expresión chapina, ¿verdad? Pan para tu matate. O sea, lo que puedan aprender les puede ser de utilidad en el futuro. Bueno, pasando ahora, así con el tema, una pequeña agenda, pues ya me presenté, ahora vamos a dar una pequeña introducción, unos fundamentos de Visual Basic for Applications, que aprovecho a hacer la aclaración. Lo que vamos a ver precisamente es Visual Basic for Applications haciendo énfasis, o mejor dicho, diferenciando, ¿verdad? Tres tipos de Visual Basic. La automatización básica, donde vamos a recordar un poco de todo lo que han aprendido a lo largo de este curso y lo que van a aprender o posiblemente otras cosas que ustedes podrían llegar a implementar. Un poco de automatización intermedia, donde quiero comentarles algunas cosas interesantes que se puede hacer con Visual Basic y Excel. Los casos reales, donde va a ser un poco más como demostración del funcionamiento de los archivos que he logrado utilizar dentro de mi día a día. Y cierre y preguntas, ¿verdad? Y quiero también comentar de que no solo se está permitido hacer preguntas después de ese periodo, sino que si alguien gusta hacer alguna observación o alguna pregunta, me puede interrumpir o puede levantar su mano o déjenme ver si tengo acceso al chat para verificar. Sí, creo que sí tengo el chat y si no, pues tal vez su tutor académico Josué me apoya con indicarme si hay alguna pregunta o comentario. Pero sí, eso es lo que quería comentar. Ahora pasemos a nuestra introducción y aprovechando a colocar aquí una gráfica con un tono un tanto cómico, ¿verdad? De el ciclo de vida y cómo nos encontramos o cómo influye la matemática principalmente a lo largo de nuestra vida. Y el hecho es de que, pues desde la escuela primaria empezamos a aprender números, operaciones básicas, aprendemos geometría, aprendemos teoría de conjuntos y cada vez vamos avanzando más y más. Álgebra, funciones trigonométricas, entramos a la universidad, nos topamos con la Mate 1, la Mate 2, aplicada a 1, 2, 3 y no, sí, aplicada 1, 2 y 3, no, es intermedia, perdón, intermedia 1, 2 y 3, las aplicadas que nos toquen, llegamos a aprender operaciones de cálculo vectorial como el gradiente y para que al final de nuestra vida, al encontrar un trabajo, lo principal de nuestro día a día son hojas de cálculo, más específicamente Excel o Google Sheets si es que alguna empresa lo implementa más que Excel. Entonces, pues, punto no cómico, pero realmente así es al final. Esta es
Esta es una realidad y por lo tanto es de importancia que nosotros tengamos el dominio con respecto a las herramientas, en específico la herramienta de Excel, que ustedes probablemente en otros cursos la hayan utilizado tal vez para hacer operaciones matriciales de una forma sencilla, hacer alguna planeación de proyecto, pero ya dentro del mundo laboral y quienes trabajan no me dejarán mentir, ya es básicamente el día a día o por lo menos una parte importante del día a día. Luego, hablemos ahora de la automatización en Excel. Y para automatizar, básicamente usamos macros y programación en Visual Basic for Applications para ejecutar tareas repetitivas en forma automática. Vamos así a reducir la intervención manual. Y como ejemplo de las tareas que podemos automatizar, podemos tener la limpieza y organización de datos, la generación de reportes periódicos o la consolidación de información de varios archivos. Pero no solo esto, realmente con las herramientas que tenemos actualmente se pueden hacer muchas más cosas dentro de Excel. Por ejemplo, una aplicación un tanto interesante que yo me di a la tarea de implementar hace poco es el envío de un reporte automático. Y verán, ustedes dentro de sus carreras laborales se van a encontrar, pues pueden encontrarse, mejor dicho, con todo tipo de empresas, algunas más formales que otras, con todo tipo de culturas empresariales. Y puede ser de que, o mejor dicho, se van a dar cuenta de que hay cosas que siempre se mantienen. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Actualmente ustedes utilizan WhatsApp muy probablemente para su em, lo utilizan pues para comunicarse con sus compañeros, con su familia, pero también van a tener grupos de trabajo muy probablemente. Entonces, incluso grupos con la alta gerencia, y uno podría mencionar o pensar de que tal vez se utilizarían canales de comunicación más sofisticados que WhatsApp, dígase correo electrónico, pero van a darse cuenta de que al final es más fácil un grupo de WhatsApp, entonces hay cierta información de que se debe reportar por estos medios, ya sea por correo o más fácil por un grupo de WhatsApp, y se pueden preguntar, ¿no sería genial que pudiéramos enviar esto de forma automática, hacer un envío de una información de forma automática para realimentarnos a nosotros y a la gerencia de alguna actividad que sea de nuestro interés? Y pues fue algo que implementé hace algún tiempo. Si da tiempo, pues lo vemos y con herramientas clásicas, ¿verdad? Como es el Excel y el Visual Basic for Applications. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta actividad de automatizar procesos? Pues dos cosas. Vamos a ahorrar tiempo y a minimizar los errores que pudiéramos cometer en nuestras actividades, sobre todo si nuestras actividades tienen un cierto grado de importancia o tienen ese margen, esa posibilidad donde se puede introducir el error humano de forma fácil, ¿verdad? Entonces, para evitar esta clase de inconvenientes, nosotros podemos automatizar. Claro que automatizarlo de forma correcta, porque si vamos a automatizar que algo se haga mal, tampoco es lo ideal, pero tampoco debe ser esto no debe ser una excusa para no hacerlo, ¿verdad? Porque eso, de hecho, eso se los quería comentar un poco al final. Eso ya se sale un poco del tema en sí, pero lo que quiero decirles es no darnos por vencido y creo que es algo que ustedes lo han tenido muy presente a lo largo de su carrera. Si han llegado hasta este punto, probablemente han pasado por cursos que tal vez en su momento les dan alguna dificultad y el ejemplo, pues, más claro son las matemáticas, ¿verdad? De que a algunos tal vez nos costó trabajo ganar mate uno mate 2 o tal vez podríamos estar batallando, pero aún así continuamos en esa lucha, ¿verdad? Y de la misma forma en la que podemos nosotros superar retos como ganar las mates, también podemos superar retos como aprender programación e implementarlo en nuestro día a día.
Tal vez sea un poco más difícil porque no hay cierto incentivo o cierta presión para aprender programación, como es el caso de aprender matemática, porque sabemos que si no aprendemos y si no ganamos los cursos, pues no vamos a graduarnos de ingenieros, pero eh, de la, y digamos, ese incentivo no es tanto para programación, porque tal vez la programación lo podemos pasar sin saber demasiado, pero los mismos métodos que usamos para aprender matemática, digas estudiar, practicar, repasar, buscar si hay alguna forma más fácil de aprender, esos mismos métodos, tal vez con una ligera adaptación, podemos utilizarlos para aprender programación. Y aprendiendo programación e implementándolo en nuestro trabajo, podemos obtener beneficios como lo que les comentaba, ahorrar tiempo y minimizar errores. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Decimos que es Visual Basic for Applications. Ustedes probablemente saben que Visual, mejor dicho, seguramente ya saben de que Visual Basic es un lenguaje de programación creado por Microsoft en el año 91, ya hace algún tiempo, y que está orientado a facilitar el desarrollo rápido de aplicaciones. Actualmente ustedes han trabajado con Visual Studio para desarrollar aplicaciones de forma pues un poco rápida, donde tienen un entorno, un IDE, y donde pueden combinar la lógica de, bueno, código, y lo pueden combinar con ciertos elementos visuales, lo cual hace de la programación un tanto más agradable, podríamos decirle, o un tanto más entendible. Pues porque hemos trabajado con formularios y hemos trabajado con módulos y cuestiones propias del entorno de Visual Basic. Sin embargo, lo que yo les quiero mostrar ahora va orientado más que todo al código y a cómo interactuar con los elementos propios de Excel. Así que, dicho eso, vamos a hacer la distinción de los tipos de Visual Basic que les comentaba. Y el primero es el Visual Basic clásico, o también conocido como 6.0, que fue usado para crear aplicaciones de escritorio en Windows similar a la versión actual, pero ya no tiene soporte oficial. Históricamente, esto ha sido lo que podríamos decir que así fue como empezó el Visual Basic. Y luego de eso ya pasamos a Visual Basic, a vb.net, visualbasic.net, que si no me equivoco es la versión con la que ustedes han trabajado en su laboratorio actualmente. Esta evolución, bueno, esta versión es una evolución moderna y parte de la plataforma de .NET y permite desarrollar aplicaciones de escritorio, web y móviles. Y ahora la versión con la que vamos a trabajar el día de hoy es Visual Basic for Applications, que es una versión ya integrada con aplicaciones de Office, dígase Excel, con Word, con Outlook, con Access, principalmente las primeras tres. Word, alguna que otra aplicación podrían requerir en su trabajo, pero lo que vamos a trabajar el día de hoy es más que todo con Excel y tal vez con un poquito de Outlook, porque en su entorno laboral se pueden ver, pues lo más probable es que van a tener comunicación Office como medio oficial de comunicación, el correo electrónico, y les puede ser de utilidad saber implementar o saber combinar la herramienta de Excel con Visual Basic for Applications con Outlook. Y podemos utilizar esta herramienta para automatizar tareas y crear macros. Bien, entonces, ya que mencionamos esta palabra macros, es importante comentarla un poco porque a veces la damos por hecho, que simplemente un macro es un pedazo de código que hace algo. Pero como una definición un tanto más formal, es una sentencia de instrucciones que ejecutamos automáticamente para realizar tareas repetitivas. Y ahí está un poco de del enfoque que queremos dar. Tareas repetitivas, pero más que repetitivas, pueden ser tareas predecibles. Si ustedes en su trabajo se dan cuenta de que siempre es la misma rutina o es una rutina predecible, ir, buscar una fecha o ir a cierto enlace, buscar una fecha que depende del día en el que estamos y descargar un archivo, guardarlo para nuestro
para nuestro archivo, valga la redundancia, descargar, o mejor dicho, abrir su contenido, ir a una hoja específica o ir a una hoja o a un rango de celdas que se va a encontrar en función de algo específico, por ejemplo, de la fecha o por ejemplo de algún contenido del archivo. Pues cuando nosotros logramos identificar esas tareas repetitivas y predecibles, encontramos una oportunidad de mejora para esto, para nuestras actividades diarias. Y también comentamos de que podemos grabar macros con la grabadora de macros o programarse directamente en Visual Basic. Eh, Probablemente si alguien ya ha trabajado con los macros en Excel, el primer acercamiento que ha tenido es a través de la grabadora de macros, ya que por allí hay un botón que más adelante lo vamos a ver, que cuando nosotros lo utilizamos nos permite eso, grabar las actividades que hacemos y de forma rápida, sin tocar una pieza de código, poder ejecutar esa actividad nuevamente sin problema. Sin embargo, el grabador de macros, vamos a ver de que no siempre es tan eficiente y el código que nos genera pues, es efectivo, pero no es eficiente, ya que lo que hace es hacer las acciones tal como las hace el usuario, incluyendo los scrolls de ventana y otras interacciones con elementos gráficos que realmente nosotros podríamos omitir y obtener el mismo resultado de una forma más rápida. Y esto tal vez no es de importancia cuando la tarea que estamos haciendo es corta. Por ejemplo, si simplemente queremos copiar y pegar una celda, y eso es todo lo que vamos a hacer, tal vez no vale la pena automatizarlo. Pero si queremos copiar y pegar una celda durante las 24 horas del día, es decir, una vez cada hora en el día, y si nosotros queremos, además de que el rango donde lo copiamos y pegamos vaya siendo variable, entonces ahí sí vale la pena ir a escudriñar un poco el, el lenguaje de Visual Basic for Applications o generar algún código de ejemplo y luego trabajar sobre él para que nosotros podamos hacer esa automatización de forma efectiva. Y en los macros, pues es el puente también entre el usuario y la automatización de procesos dentro de Excel, y como lo graficamos acá. Nosotros, a través del editor de Visual Basic integrado en Excel, esto ya viene por defecto. En Excel no es necesario instalar una herramienta aparte. Nosotros, a través de este esta herramienta, mejor dicho, integrada dentro de las propias herramientas de Office 365, ya que también viene con Outlook, si no estoy mal, y con Word, bueno, con las que ya mencionamos anteriormente. Nosotros, a través del código que implementemos en esta sección, vamos a ser capaces de interactuar con otros elementos de Excel. Y ahora pasemos a los fundamentos. Aquí, si no estoy mal, pues mostramos dónde es que trabajamos en el editor de Visual Basic for Applications, que es el que les comentaba. Y básicamente tenemos que identificar tres áreas. La ventana de proyectos, donde mostramos los libros y los módulos. Aquí se va a mostrar los libros que nosotros tengamos abiertos en cualquier momento dentro de la misma instancia de Excel. Y ahí estoy mencionando una palabra que tal vez les han mencionado en su laboratorio, de instancia. Y si la tienen presente, pues excelente, porque ya les están dando un poco de programación orientada a objetos, que si no estoy mal, se da tal vez no de forma explícita, pero sí de una forma implícita en la que ustedes empiezan a ver cosas como herencia, donde empiezan a verificar cosas de clases. Y si no han estudiado el término muy exhaustivamente en este momento de la programación orientada a objetos, no hay problema. Pero si pueden quedarse con algo, vale la pena un poco aprender sobre el término programación orientada a objetos, que es el paradigma de programación que se utiliza muy, eh, bueno, que es el más utilizado actualmente por los ingenieros en sistemas. Aquí también, pues,
otro pequeño paréntesis, ¿verdad? Dentro del mundo laboral. Se van a dar cuenta muy probablemente en su trabajo, como les digo, dependiendo de la cultura de la empresa donde ustedes pues vayan a ejercer su vida laboral, probablemente tengan departamento de IT, pues probablemente no lo tengan. Lo más seguro es que lo van a tener, pero se van a dar cuenta de que el trabajo de IT pues puede ser un poco delicado y hay como ciertos principios para las personas que dan soporte de IT, ya que los procesos que ellos implementan y automatizan tienen cierto grado de responsabilidad, así que un principio podría ser como el principio del mínimo esfuerzo. Y no es por decir de que las personas hagan mal su trabajo, sino que se va a evitar comprometerse de más a procesos que tal vez no son del todo necesarios por precisamente por eso, por no llevar una responsabilidad asociada a ellos. Y digo, pues probablemente nosotros en su lugar haríamos lo mismo o algo muy similar, pero para evitar eso es que nosotros nos vemos en la tarea de aprender a utilizar estas herramientas para nosotros automatizar nuestros propios procesos y hacerlos más eficientes para para nuestras actividades. Entonces, eso es algo que ustedes pues van a poder realizar con el conocimiento que se llevan de este laboratorio. Ahora, continuando acá con la diapositiva, pues tenemos la ventana de los proyectos, la ventana que nos muestra los libros y los módulos. Cada libro tiene sus módulos, que es donde nosotros organizamos el código. Ustedes están familiarizados con los módulos en Visual Basic, pero aquí los vemos de una forma un tanto diferente, ¿verdad? Con respecto al visualbasic.net. Y la ventana donde nosotros podemos escribir nuestro código, ¿verdad? O donde se nos va a generar el código de eh, que nos haga la grabadora de macros. Ahora, precisamente el tema de que hablábamos, dijimos de que la grabadora de macros, pues, es la herramienta que registra acciones en Excel y nos genera el código de Visual Basic for Applications automáticamente. Es fácil de usar y no requiere conocimientos previos de programación. Literalmente pueden grabar una acción que ustedes quieran que se ejecute y volverla a ejecutar. Pero ahí entra la desventaja. El código generado no siempre es eficiente y nos dificulta tareas más complejas que podrían optimizarse a través de código manual. Por lo tanto, esto pues es importante, ¿verdad? Si bien la grabadora de macros puede ser un buen inicio, no es lo único que debemos aprender, sino que aquí ya es donde nosotros aplicamos el conocimiento que estamos adquiriendo en el laboratorio para trastear un poquito el código, para ver cómo es que podemos hacerlo más eficiente o cómo podemos abreviarlo, porque de hecho eso es uno de los principios que quiero compartir, que es entre menos código tengamos, mejor. Obviamente, pues hay algunas actividades que van a requerir que un código pues más largo, pero si podemos hacer ese código más pequeñito, va a ser mejor. ¿Y por qué? Primero, pues tal vez no siempre va a ser fácil del todo entenderlo, porque bien por ser más simplificado, podría ser un poquito más complicado. Sin embargo, es menos código que tendríamos que estudiar o leer y además el código largo, no porque sea largo, pues tampoco es necesariamente fácil de entender. Podemos tener un código largo y complicado, pues para eso mejor tener un código más corto y complicado. Y aquí tenemos una captura de dónde es que nosotros encontramos la grabadora de macros. Si no estoy mal, pues precisamente vamos a abrir Excel para ver de qué se trata la grabadora de macros. Entonces, voy a abrir mi primera ventana y vamos a ver un libro en blanco. Y aquí en estas pestañas, no es en la pestaña de automatizar, esto es para utilizar otra herramienta. O bueno, creo que sí, podemos hacer
grabaciones, pero creo que es con otra herramienta. Es en la pestaña de programador. Si no tienen activa esta pestaña, si no estoy mal, lo podemos activar yéndonos a la personalización de la cinta de opciones. Y aquí podemos, en este, bueno, que es parte de las opciones de Excel, precisamente podemos activar o desactivar la pestaña de programador. Ahora, aquí en programador vamos a ver la herramienta precisamente de grabar macros. Y también tenemos cómo abrir directamente el editor de Visual Basic. Vamos a hacer una combinación de estas herramientas y vamos a ver. ¿Por qué coloqué esto así? Porque quiero que veamos cómo el código se va generando automáticamente. Vamos a darle clic a la grabadora de macros, que es el mismo archivo, solo que minimizado. Y aquí vamos a grabar un macro. Pongámosle demostración. Entonces, únicamente con esto, creo que no se vio tan claro, pero ya me creó un módulo dentro de este libro que yo quiero trabajar. Entonces, vamos a abrir ese módulo y vemos de que ya nos colocó la sintaxis para una subrutina precisamente se llama demostración y un pequeño comentario, todo hecho de forma automática por la herramienta. Entonces, comencemos. Si vemos las acciones hasta pequeñas, por ejemplo, el scroll que estoy haciendo lo graba y también la selección de las celdas, si nosotros agregamos una hoja, lo graba, todo lo va colocando y lo va haciendo en este orden. Si nosotros escribimos algo en una celda, lo graba. Si copiamos y pegamos, todo esto lo va grabando. Y parece un código pues un tanto eficiente. Si nosotros incluso abrimos un nuevo libro de Excel, también nos lo graba. Si nosotros cambiamos de libro, lo graba. Pero aquí es donde empiezan a aparecer un poco las cuestiones de los inconvenientes. Por ejemplo, ahorita me grabó de que mi libro, o mejor dicho, de que la acción que yo hice fue pasarme a la ventana libro uno, pero probablemente cuando yo guarde mi archivo, no le voy a colocar libro uno, le voy a colocar automatización, macro, otro nombre, y luego cuando yo quiera ejecutarlo y no funcione, me va, me voy a preguntar qué pasó, por qué no funciona, si al principio funcionaba bien, porque incluso podemos nosotros detener la grabación. Voy a detener la grabación del macro y vamos a ver qué hace todo esto si nosotros corremos el código que nos acaba de generar. Si lo corremos, vemos de que hace exactamente lo mismo que yo acabo de hacer. A pesar de que eliminé las celdas, pues me volvió a replicar las acciones, me agregó otra hoja y me agregó otro libro de Excel. Pero, como les digo, en el momento en el que yo ya no, yo le cambie el nombre a este libro, por ejemplo, coloquémosle acá, guardémoslo como eh, prueba, por ejemplo. Ah, y por cierto, cuando guardamos esta clase de libros, se debe guardar como libro de Excel habilitado para macros. Entonces, lo guardamos de esta forma y de hecho ya tenía algo aquí similar, entonces pongámosle prueba 2. Cuando lo guardamos y volvemos a ejecutar, vamos a ver de que tenemos un error en tiempo de ejecución y nos habla subíndice fuera de intervalo. Y aquí probablemente no entendemos este término. ¿A qué se refiere subíndice fuera de intervalo? Pues cuando ya tenemos un cierto conocimiento de cómo funciona la herramienta, lo que nos está diciendo es, mira, no encontré lo que me pasaste a través del subíndice. ¿Cuál es el subíndice? Vamos a darle depurar y al darle depurar nos va a llevar a la línea que presentó el error. Entonces, aquí donde me dijo subíndice fuera de intervalo, lo que intentó hacer fue iterar o si queremos ponerle otro nombre, revisar las ventanas. Windows, revisar las ventanas e irse a la que se llame libro 1. Pero ya ninguna se llama libro 1 porque luego le cambié el nombre por
prueba 2. Por lo tanto, no encontró libro 1 y dijo, ya no sé qué hacer aquí, detengo. El programa se detiene en tiempo de ejecución y nos da ese aviso. Eso probablemente lo tienen presentes ustedes del uso de su try catch. Aquí en Visual Basic for Applications, si no estoy mal, no existe el try catch. Los errores se manejan a través de otras sentencias, pero aparte de eso y algunas otras cuantas diferencias, la sintaxis es muy similar al de visualbasic.net, que es el que están aprendiendo. Así que lo que están aprendiendo acá, pues lo pueden volver a utilizar cuando quieran hacer esta clase de automatización de tareas. Bueno, como no funciona, le podemos dar aquí en restablecer y ya podemos hacer el cambio manual que nosotros queríamos. Por ejemplo, bueno, sí, cuando yo lo grabé se grabó con libro 1, pero ahora se va a llamar prueba 2. Vamos a verificar si nos puede volver a hacer. Eliminemos esto y veamos si funciona. Y ahora sí funciona. Hizo la actividad que yo le pedí que hiciera. Va, esto como una pequeña ilustración de lo que podríamos nosotros hacer con la grabadora de macros. El problema, tal vez con esta herramienta, es cuando ya lo que nosotros queremos hacer se vuelve muy específico o muy largo. Y suceden cosas como esta, ¿verdad? Nos vamos libro 1 o nos vamos a un cierto libro, copiamos algo, nos vamos a otro libro, pegamos algo y lo hacemos de forma manual, pero luego le cambiamos el nombre al archivo. Y imagínense que la grabadora nos hizo 100 líneas porque tuvimos que interactuar de 100 líneas, tuvimos que cambiar de la ventana 100 veces, pues nos tocaría cambiar manualmente el nombre del libro 1, ¿verdad? Por el nuevo nombre que hemos colocado, que tampoco quiere decir que vamos a cambiar manualmente el libro 1 por el nuevo nombre que hemos colocado. Podemos buscar y reemplazar dentro del editor de Visual Basic, pero es trabajo que podemos evitar. Y también cuando manipulamos mucho el código, eh, pues podemos de nuevo llevar a errores que luego se traducen en nuestro trabajo y eso es contraproducente, ¿verdad? Para eso podríamos hacerlo de forma manual y cometer los errores nosotros, obviamente no de forma ideal, pero por eso es lo que les decía, de que lo mejor es utilizar la menor cantidad de código posible para que efectivamente sea mantenible. En el sentido de que si luego ustedes quieren hacer algún cambio porque su proceso cambió, pues puedan saber a dónde irse, qué línea cambiar y cuáles no cambiar y hacer las modificaciones de forma rápida y eficiente. Y así también ustedes van agarrando un poco de buenas prácticas de los ingenieros de sistemas. Como les decía, lo que puedan aprender tanto de este curso como de sus demás cursos les va a servir en el futuro, ¿verdad? Luego, pasémonos ahora a la automatización básica, que aquí son unos principios que vamos a recordar que ustedes, como les digo, probablemente ya los vieron en su curso o lo están viendo ahorita en su laboratorio. Entonces, recordemos los elementos básicos de Visual Basic for Applications y tenemos variables que guardan valores temporales. Una cosa o un paréntesis que quiero comentar es de que en Visual Basic for Applications, no estoy seguro si en .NET también, pero aquí no es necesario definir las variables por tipo. En este ejemplo, si estamos declarando, el término correcto es declarando la variable total como entero. Sin embargo, no es necesario. Nosotros podemos simplemente, y sin siquiera haberla declarado, incluso eh, generar una variable, sacarla de la manga, por decirlo así, total, y hacer una asignación, decirle total es igual a 100, por ejemplo, o total es variable A más variable B, sin necesidad de haber dicho previamente si va a ser un entero, si va a ser
un string, incluso si va a ser un objeto, porque esa es otra palabra interesante que la vamos a ver un poco más adelante. Nosotros podemos trabajar asignaciones sin necesidad de hacer declaraciones, pero el concepto se mantiene. Las variables se siguen utilizando y nos siguen dando ¿cómo se llama? Una forma de almacenar valores de forma temporal, que es precisamente la definición. Tenemos estructuras condicionales, if, then y else. También tenemos el if, then, else if, then y hasta el end if. Y aquí nosotros pues ejecutamos acciones según condiciones, ¿verdad? Utilizamos condiciones lógicas para saber si ejecutar una acción o no, o ejecutar una condición que se haga, hasta que se cumpla o no se cumpla, o ejecutar un número de veces la misma condición, ¿verdad? Aquí en lenguaje natural estamos dando pistas a los ciclos while y a los ciclos for, que es lo que es el siguiente, ¿verdad? Los bucles, for y do while, que nos permiten repetir tareas de forma automática. Y aquí tengo esta ya es una fracción de código ya verídico que he utilizado en mis archivos automatizados. Y también aprovecho a mencionar un poco de las variables y de los nombres, cosas que parecieran no tener mucha importancia, realmente si la tienen. ¿Por qué es importante el nombre de una variable? Porque nos permite leer el código, entender qué está haciendo y modificarlo si es necesario. Entonces, aquí vemos que dice destino, cargos mayoristas. Tal vez a ustedes en su contexto, en este momento no se les viene una idea tan clara como se me puede venir a mí, porque pues esto ya es algo que yo he implementado, pero, el, pero esto sí podemos decir que es más descriptivo que, por ejemplo, la variable total. Estamos viendo destino, ¿qué nos sugiere? Tal vez es el lugar a donde va a ir la información que queremos. Y por ejemplo, inicio de RRO, esto ya es un nombre de una variable que yo estoy utilizando, también puede indicarnos eso con respecto a la posición en donde empieza una cierta información que tiene que ver con algo llamado RRO, que estos son términos que ya utilizo pues que se utilizan en mi campo laboral. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva y aquí viene algo también importante, la manipulación de rangos y hojas, que vemos son los objetos principales en Visual Basic para Excel. ¿Por qué es importante la palabra objetos? Como ya les había comentado anteriormente, si pueden aprender un poco, aunque sea por curiosidad, el término, o pues probablemente ya lo vieron en su laboratorio, de la programación orientada a objetos como el paradigma de programación o uno de los paradigmas más populares en la actualidad, vemos de que pensar en las cosas como objetos tiene cierta ventaja para nuestro modelo mental de cómo nosotros planteamos, eh, mejor dicho, cómo nosotros entendemos y manipulamos los elementos. Un objeto es la instancia de una clase. Y ustedes, pues, ya saben que es una clase. Por eso no vamos a recordar del todo esto, ¿verdad? No hay una diapositiva específica para la clase. Pero si nosotros pensamos en la clase como el molde, y entonces nosotros podemos pensar en el objeto como lo que sale de ese molde. Si nosotros tenemos un molde para una estatua, esa es una clase y la primera estatua que salga va a ser un objeto, la segunda va a ser otro objeto diferente y así. Pero con la primera estatua nosotros podemos pintarla de algún color. La segunda estatua nosotros podemos romperla, por decirles algo, y van a ser dos objetos diferentes, pero que nacieron de la misma clase. Pensar de esa manera nos ayuda un poco a pensar en las celdas y en las hojas de Excel. Una hoja de Excel es lo que nosotros conocemos como toda la vida, como hoja 1. Un, eh, un libro de Excel, lo que nosotros conocemos como libro 1. Pero
de esa hoja uno puede ser que nosotros hagamos algo como cuadro de control, por ejemplo. Ese ya es un objeto. O nosotros ingresemos otras 3 hojas que sea para 3 meses diferentes. Esos pues son objetos, copias de la hoja uno, pero pensarlos de esta manera nos va a ayudar a manipular los elementos dentro del lenguaje. Ahora, de igual forma, las celdas, ¿verdad? Vemos en Excel realmente no tengo las dimensiones ahorita en este momento, pero el gran número de columnas que hay, que también son objetos, podemos pensar en ellas como objetos, y el más de 1 millón de filas que hay. Las filas sí las recuerdo porque sé que son más de 1 millón, son como 1.040.000, un número más o menos por allí, pero cada una de esas celdas es idéntica cuando no le hemos colocado valores, ¿verdad? Pero luego cada celda tiene propiedades, por ejemplo, el color o el tipo de fuente que tiene, si está protegida o no, y ahí les puede sonar un poco la palabra atributos, que por ahí vi que ya lo han estudiado. Cuando ustedes tienen un objeto, ese objeto tiene atributos y métodos. Y entre sus atributos están sus características. Por ejemplo, de un auto, que es uno de los ejemplos clásicos, ¿verdad? Un auto, entre sus atributos, pues está su color, su cilindraje, está su número de puertas, un montón de cosas. Igualmente, para una celda, como es el ejemplo que estábamos hablando, tiene su color, tiene em, su, ¿cuál es el valor este? Su tipo de fuente, y a veces por esas propiedades nosotros podemos apalancarnos de ellas para nuestras automatizaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la primera celda que tenga cierto color y nosotros nos vamos buscando por cada rango, es posible hacerlo, pero ahí tenemos una opción de cómo nosotros lo queremos hacer. Va. Dentro de las acciones comunes que nosotros tenemos para manipular estos objetos está el leer valores. Nosotros podemos leer valores a través de, por ejemplo, de este código. Si nosotros seleccionamos range A1, donde A1 pues nos dice el número de la celda, perdón, la columna de la celda y su fila, nosotros leemos su valor, que puede estar en blanco, puede contener una X, puede contener un número, simplemente queremos el valor. Podemos asignar valores, así como aquí tenemos una asignación, pero el valor de esta celda a esta variable que nosotros trabajaríamos dentro de nuestro macro, aquí es lo contrario, queremos colocarle a una celda específica, que en este caso sería la B1, un valor específico, que puede ser 50 o bien podría ser lo que tengamos almacenado en esta variable. Y vamos a cambiar el formato. Si también es una posibilidad, podríamos decirle al rango A1, simplemente la celda A1, su fuente y la propiedad que dice bold, es decir, la propiedad negrita, sea igual a true. Aquí vemos de que fuente, a pesar de ser un atributo del rango, él mismo también se puede considerar como un objeto que también tiene atributos. Entonces hablamos aquí un poco de los objetos anidados. Aquí probablemente les venga un poco a la mente si es que lo han utilizado o se han visto en la necesidad de implementarlo en su proyecto de los objetos anidados. Ahora, están ya dentro de la propia herramienta. Así es como fueron concebidos, porque fuente podría tener otros atributos, por ejemplo, tamaño. Vemos de que el tamaño no va directamente como atributo del rango, porque bien no podría entenderse, ¿verdad? Bueno, es el tamaño, pero ¿es el tamaño de la celda o es el tamaño de la fuente o es el tamaño del borde? ¿Ven? Lo pensamos como objetos. Ahora,
Y acá tenemos un código de ejemplo que es un macro que recorre una columna y resalta valores mayores a un umbral, dígase 100. Entonces, esto es una subrutina. Como ustedes ya saben, una rutina es una porción de código, una subrutina, perdón, es una porción de código que se ejecuta sin devolver algún valor. De hecho, todos los macros que nosotros utilizamos o los que nos da la grabadora de macros, pues se guardan como subrutinas. Aquí vamos a mencionar, o mejor dicho, declarar una celda como rango. Y bien, si vamos a ver, déjenme recordar. Sí, estamos declarando una celda como rango, pero démonos cuenta de que estamos utilizando la misma sintaxis que utilizamos para declarar una celda como entero. La diferencia ahora es de que no es una variable primitiva como es un entero, sino que es un objeto de tipo rango. Así como nosotros podemos declarar variables como rango, podemos declararlas como hoja, por ejemplo, como una hoja de Excel o como un libro de Excel. Y esto, pues, si bien no es del todo necesario, entre sus beneficios es que nos ayuda a tener orden en el código, para que más adelante no le vayamos a asignar a celda, por ejemplo, que está declarado como tipo rango, no le vayamos a asignar un entero, por ejemplo, y eso pues nos llegue a arruinar algo dentro de nuestro código, sino que simplemente lo hacemos simplemente podemos colocar o asignar valores de rango. Ahora, for each, que ustedes ya lo conocen. Otra cosa que aprovecho a mencionar aquí es y solo permítanme un momento, quiero buscar algo, no sea que lo diga de forma incorrecta, quiero buscar algo muy rápido. Sí, la indentación. Tenía esa duda si se colocaba cuál era la pronunciación correcta, pero la indentación es importante para nosotros en el sentido de que para el código probablemente no le va a hacer nada. El compilador va a hacer su trabajo independientemente de si le ponemos o no indentación, pero para nosotros sí va a ser una diferencia grande el colocar la indentación, sobre todo más adelante cuando nosotros queramos darle mantenimiento a este código. ¿Qué es la indentación? Son estos espacios que colocamos después mejor dicho, antes de cada línea de código. ¿Por qué los colocamos así? Lo que nos están diciendo estos espacios es de en qué si no recuerdo cuál era la palabra, en qué entorno, si no estoy mal, en qué entorno estamos trabajando. ¿A qué me refiero con entorno? Supongamos, este sub y en sub es un entorno de este macro. Pero dentro de ese entorno tenemos otro anidado, que es el for each y el next. Y dentro de ese entorno tenemos otro, que es este if. Y aquí podemos tener cuánto código queramos, no solamente una línea. Pero ven cómo lo vimos de forma como muy rápida para ver, bueno, qué está dentro de qué cosa y por lo tanto qué podría estar fallando si es que nos toca darle mantenimiento a los macros que nosotros implementemos. Eh, Les menciono entonces que es importante llevar este control porque más adelante nos facilita la vida, sobre todo si son macros que van a ser para su uso personal y más aún si es que se encuentran en algún entorno laboral donde la cultura sea esa. Por ejemplo, bueno, aquí eh, tenemos ciertos macros, nos los compartimos y si alguno presenta un error, pues lo podemos verificar, podemos ver cómo corregirlo, o pudiera ser también de que
haya una persona encargada dentro de su grupo de trabajo para esta clase de automatizaciones. Pero si esa persona no tiene tiene esta como cultura de tener, o buena práctica, si queremos llamarle así, esta buena práctica de tener ordenado el código, pues nos va a tocar a nosotros primero aprender y estudiar y entender, y se nos va a dificultar un poco esas actividades si el código no está ordenado. Y luego, pues nosotros podríamos intentar optimizar ese código y ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, antes no lo tenía, pero ahora sí lo tiene, la indentación. Y aunque, como les digo, es un detalle que pareciera no tener mucha importancia, pero realmente sí lo tiene ya en el futuro, cuando nos toca darle seguimiento a esta automatización. Vamos. Ahora, cuando hablemos de automatización intermedia, aquí la sugerencia que tenía era platicarles un poco de formularios, pero eh, yo le quiero dar otra dirección. ¿Por qué? Formularios los han visto, es una forma, como les comentaba, de entender y tal vez hacer un poco más agradable la programación porque es más fácil el drag and drop de decir tomar algunos elementos, colocarlos y al solo nosotros programarle el comportamiento que queremos. Sin embargo, al menos yo personalmente no me he encontrado con alguna aplicación muy eh, inmediata de los formularios. Se podrían hacer si es que nosotros queremos construir una aplicación desde cero, que es lo que ustedes están haciendo ahorita en su laboratorio. Y con esto no digo que esté mal en lo absoluto, es una muy buena forma de entender la herramienta y de aprender estabilidad para construir aplicaciones, pero a lo que vamos orientando esta charla es a automatizar procesos de Excel que ya existen. Y por lo general, pues en Excel mismo están las celdas, están allí los valores con los que nosotros vamos a trabajar si es que tenemos que hacer algún cálculo. Así que un formulario, pues habitualmente no le he encontrado mucha aplicación y sobre todo si es que va a ser para nuestro uso personal. Si es para nuestro uso personal y hacer un formulario que nosotros vamos a llenar diariamente no es del todo común. Por lo tanto, vamos a darle otro enfoque a lo que queremos visualizar acá. Y es la integración de Visual Basic for Applications con Windows. Como les comentaba, así como ese caso donde nosotros quisiéramos, por ejemplo, enviar alguna tabla o alguna captura o algún archivo de Excel a través de un WhatsApp de forma automática, pudiera ser que nos encontremos con otro caso de que nosotros queramos archivar de forma automática nuestros documentos que nosotros descarguemos de la red. Y para hacer este archivado de forma automática, nosotros podemos utilizar la herramienta File System Object, que nos permite acceder al sistema de los archivos, dígase copiar, mover o eliminar archivos y carpetas. Y aquí tengo una captura de nuevo código funcional, donde lo que hacemos es crear un objeto precisamente como una instancia u objeto de este Scripting File System Object. Lo que hacemos es crear el objeto FSO y a través de este objeto con sus métodos nosotros podemos hacer las acciones de crear carpetas o crear archivos. Vean, así de forma muy rápida, ¿qué es lo que intenta hacer esta porción de código? Nosotros tenemos una carpeta, si se dan cuenta no es tan descriptivo, simplemente carpeta año, carpeta mes, y tenemos una variable destino. No se muestra aquí el contenido de destino, pero el destino, cuando nosotros lo combinamos o concatenamos en Visual Basic, si no estoy mal, pues tenemos esta opción de que podemos concatenar con el operador más y también podemos hacerlo con el operador ampersand, pero yo personalmente utilizo el operador más
tendría que investigar si es una buena práctica o no, pero utilizando este operador, nosotros vamos a crear una carpeta para el año, dependiendo de dónde lo queramos guardar. Y esto incluso viene de otra carpeta. Si no estoy mal, aquí le estamos colocando, por ejemplo, que esto podría contener bonos 2025 o precios 2025, dependiendo de cómo lo estemos organizando. Luego la carpeta mes es esto mismo, aquí incluso me estoy repitiendo un poco, esto también, pues aquí hay una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo mismo que carpeta año, así que en lugar de volver a escribir esta expresión, podría utilizar carpeta año y estoy escribiendo menos código. Pero aquí está la captura. Entonces, luego ponemos carpeta mes y aquí podría ser algo como septiembre, octubre, o si lo estamos guardando como sep, como OCT. Incluso hay funciones dentro de la misma aplicación que nos permiten sacar eh, ¿cuál sería, por ejemplo, sep, la abreviatura del mes? Y así no tenemos que hacer una lista, por ejemplo, para los nombres del mes. Ahora, esta función dirección, bueno, realmente no sé si es dirección, pero esta función dir me ha sido de mucha utilidad dentro de, dentro de mis procesos. Sin embargo, no la vemos tan a fondo, pero quiero comentarles que lo que hace dir es evaluar si un archivo existe y cuál es, bueno, archivo o carpeta. Y para nuestro caso, esa carpeta es carpmes. Entonces, vamos a evaluar si es que esta carpeta existe. Si dicha carpeta existe, nos devuelve el mismo nombre de la carpeta. Recordemos, una función es una subrutina que nos devuelve algo. Entonces, si nos devuelve algo, podemos decir, ah, bueno, sí existe. Pero si nos devuelve nada, entonces quiere decir de que la carpeta no existe y por lo tanto hacemos la otra evaluación y creamos nosotros la carpeta. Creo que aquí evaluamos, si no estoy mal, bueno, ya que no existe la carpeta del mes, evaluemos si existe la del año, si es cambio de año, por ejemplo. Ah, bueno, y si tampoco existe, lo creamos y luego nos vamos creando las carpetas del mes. Es una, como les comentaba, es una porción de código real que utilizo en mis macros. Em, pero nos sirve como ejemplo, ¿verdad? De lo que podemos hacer implementando, o mejor dicho, combinando Visual Basic con Windows. Ahora, la automatización de tareas en Windows también podemos abrir programas externos con el comando shell donde nosotros ejecutamos, por ejemplo, para abrir el blog de notas, si es que por alguna situación queremos de que se abra el blog de notas. Este es un ejemplo más genérico porque no tendría como demasiada utilidad. Sin embargo, donde sí podría tener algo de utilidad es si queremos abrir, por ejemplo, un correo, que incluso redactar un correo, interactuar con otras herramientas y abrir un correo y hacer el envío automático de correos, que también es una aplicación, eso sí, sí diría yo, más popular. Ahora, podemos hacer, ¿qué otras cosas? Podemos descargar archivos de Internet utilizando esta librería, si no estoy mal, realmente tendría que, quedo debiendo el nombre exacto de qué es esto, pero utilizando esta herramienta XML como HTTP para enviar peticiones HTTP. Esto creo que es específicamente si es que los servicios o la página donde queremos acceder tiene la opción para servirnos la información en forma XML. Y de nuevo, así como hicimos con el File System Object, nosotros podemos crear un objeto, en este caso le llamamos HTTP, y hacer peticiones HTTP. Aquí ya estamos entrando un poco al dominio de, estamos interactuando con otras herramientas tecnológicas y tendríamos que tener un poco del conocimiento, por ejemplo, de desarrollo web y
y de redes de computadoras, temas ya de ingeniería en sistemas, para entender al 100% qué estamos haciendo cuando hacemos una petición HTTP, que sea una petición GET. File URL sería a qué sitio lo estamos solicitando, y este es un argumento de la función open que le estamos pasando. Pero el hecho de necesitar conocer, o mejor dicho, no necesitar, sino que nos sería beneficioso conocer más a detalle lo que estamos haciendo con esta petición HTTP, no debe ser motivo de desanimarnos, como pensar, bueno, tengo que ir y aprender desarrollo web y tengo que ir y aprender redes de computadoras para implementar esto. En lo absoluto. Hoy con las herramientas que tenemos, pues dígase la inteligencia artificial, se nos puede hacer, se nos hace más fácil implementar esta clase de código. Y no estoy diciendo que la herramienta nos puede hacer todo, nos puede dar una gran ayuda sin nosotros entender del todo el código, pero más adelante ya podemos, incluso dependiendo de cuánto interactuemos nosotros, podemos entender, es decir, podemos aprender mientras hacemos. Como comentario, este código cuando yo lo coloqué no tenía mucho conocimiento de redes de computadoras y eh, del protocolo HTTP. Hoy tengo un poco más de conocimiento por lo que les comentaba, ¿verdad? De que actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas, pero a pesar de no tenerlo en ese momento, eso no fue impedimento para implementar esta clase de código. También otra automatización que podemos tener es con Internet Explorer o con Edge, aunque sea limitado. Bueno, Internet Explorer creo que ya no existe actualmente. Más que todo sería con Edge. Podemos navegar a ciertos sitios web y rellenar formularios automáticamente. Aquí no hay un ejemplo preciso, pero si nosotros quisiéramos investigar y si esto es de utilidad para nuestro trabajo, podríamos darnos a la tarea de implementar y automatizarlo. Por ahí probablemente han visto algunos, ¿cómo se les podría decir? Algunas bromas que dicen, bueno, eh, ¿para qué voy a hacer una tarea que me lleva 10 minutos si puedo pasarme 6 horas automatizando esa tarea o intentando automatizarla? Y es como en tono de desanimar, de decir solo haz la tarea, no la automatices. Si es cierto, podemos pasar ese tiempo, 6 horas, pero si esa tarea la hacemos en 10 minutos, bueno, son 10 minutos que fácilmente podemos hacer hoy, pero mañana son otros 10, pasado otros 10, 50 a la semana, y la otra semana ya son 100 minutos, casi 2 horas. Y durante todo el año son más, mucho más de 6 horas. Así que sí, puede ser de que sea más fácil hacer la tarea, pero haciendo la automatización nosotros podemos recuperar ese tiempo que luego podemos hacer para ser más eficientes en el trabajo o pues algún otro pendiente que tengamos que hacer siempre y cuando ya hayamos cumplido con nuestras obligaciones, con nuestras actividades asignadas. Bueno, continuemos ahora con el siguiente paso, que es, podemos nosotros ejecutar otros lenguajes desde Excel a través de nuestra herramienta o nuestro comando shell. Podemos ejecutar Python y esta sería más o menos la sintaxis de cómo lo haríamos. Shell, Python, el archivo, el script que podemos ejecutar, y podemos ejecutar también JavaScript. Si es que tenemos eh, eh, alguna porción de código con JavaScript. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, pero si Visual Basic for Applications era tan genial, ¿por qué tenemos que utilizar otras herramientas como Python o JavaScript? Porque algunas cosas sí no las puede hacer o podemos hacerlo nosotros en Excel, pero es mucho más fácil en otros lenguajes, por ejemplo Python. Y Python, que es un lenguaje tan fácil, bueno, no es fácil del todo, pero su sintaxis es más amigable y es por lo general la herramienta con la que empiezan la mayoría de personas que quieren aprender a programar, y se puede aprender a hacer programas, pues,
muy rápidamente, su curva de aprendizaje no es tan grande como la de otros lenguajes y contando con las herramientas de inteligencia artificial para optimizarnos aún más este trabajo, pues nosotros podemos utilizar todas estas ventajas a nuestro favor y hacer más eficientes nuestras actividades. ¿Cuál es el beneficio clave de esto que estamos colocando acá? Entender, extender Excel más allá de los límites, conectarlo con inteligencia artificial, con APIs, con automatización externa. APIs, de nuevo, un término que tal vez no están del todo familiarizados, pero, estoy viendo por acá que están colocando su asistencia. Eh, un término que tal vez no estamos del todo familiarizados, pero es básicamente la comunicación entre aplicaciones, sobre todo en aplicaciones que están en Internet. Nosotros, a través de este conocimiento, podemos apalancarnos y conectarnos a aplicaciones que nos sean de utilidad, por ejemplo, que nos sirvan datos que sean necesarios en nuestros procesos o que ejecuten alguna acción. Hay varias posibilidades. Ahora, vamos a ver casos reales y aquí ya les voy a mostrar un poco del código que me gustaría, o por ejemplo, de las aplicaciones con las que me he encontrado en la vida real. Y un ejemplo que quizás quisiera hacer, tal vez no de forma tan detallada por el tiempo, porque ya nos vamos acercando a la hora de finalización, pero intentemos hacer esto. No es un tanto sencillo, pero sí involucra, pues, conocer estas herramientas. Verán, dentro de mis actividades me ha sido como de utilidad conocer la generación de energía eléctrica de plantas instaladas en el sistema de Guatemala y en el sistema de otros países. En específico, en su momento yo quería controlar la generación de Panamá. Verán, este cnd.com.pa es el sitio del operador, por el momento solo llamo el operador en Panamá, que nos sirve información. ¿Qué clase de información es la que nos sirve? Nos sirve la información de la generación en tiempo real, cómo se están comportando las plantas generadoras en todo momento. Probablemente no me va a cargar aquí, entonces voy a utilizar otras. Permítanme un momento. Sí, no me estaba funcionando ese Edge. Entonces, vamos a verlo acá. Generación de Panamá. Entonces, aquí sí me cargó de forma más rápida. Aquí me está sirviendo la información que que me es de interés, pero no me interesa saber siempre, o mejor dicho, me está diciendo qué está pasando en este momento, pero tal vez a mí me interesa saber qué ha pasado durante todo el día de hoy, que precisamente ese es el caso que yo quise resolver, saber qué está pasando todo el día de hoy en las plantas de Panamá. Pero él no guarda un histórico, él simplemente sirve los datos en tiempo real. Si yo quiero ese histórico, pues, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría, por ejemplo, copiar estos datos, pegarlos manualmente, ordenarlos y hacer lo mismo dentro de una hora y dentro de 2 horas. Y si quiero saber qué pasa en la madrugada, no puedo. Sería contraproducente, ¿verdad? Pasar toda la noche, hora a hora, pegando estos datos. Entonces, lo que podemos hacer es, primero, para evitar lo de ordenar y, eh, y copiar manualmente, nosotros podemos insertar datos a través de Excel. Aquí hay una herramienta para obtener datos de otras fuentes, específicamente de la web.
Vamos a esperar a que nos cargue. La dirección URL. Entonces, vámonos al sitio que nos es de interés. Y aquí nos va a aparecer las tablas que Excel logra identificar dentro del sitio. Esto precisamente no es precisamente Visual Basic, pero es una herramienta de Excel que también nos puede ser de utilidad aprender. Como paréntesis, quería mencionarles de que esto sí es algo que me gusta de la comunidad de tecnología, las personas que se dedican a la tecnología, de que la cultura es aprender, dominar una herramienta y si no la domino, pues ver qué curso consigo o ver me, de qué forma lo logro aprender. Y eso incluye a Excel y a Office 365, porque puede ser común buscar o ver que dicen, recomiéndenme un curso de Python, recomiéndenme un curso de Java, pero hasta eso solicitan. Bueno, no soy bueno en Excel, pero lo necesito para mi trabajo, recomiéndenme un curso de Excel. Y personas de tecnología con grandes cargos, uno dirá, eso debe ser pan comido para ellos. Pues no, no necesariamente. La práctica es lo que hace al maestro y si nadie tiene, y si no tienen práctica, pues que toca aprender. Asimismo, esa cultura podemos agregar a nosotros. Bueno, no sé de programación, a través de un curso, pues puedo yo adquirir ese conocimiento o a través del laboratorio del curso que estoy llevando actualmente. Aunque me sea obligatorio, pues puedo sacar provecho de él. Continuando, vamos a decirle, bueno, quiero esta tabla, cargar. Entonces, una vez le damos cargar, darle un poquito de tiempo, porque eso sí puede, bueno, ya tenemos los datos, perfecto. Y no, Y ahorita se va a volver a unir el compañero para ya terminar, solo se le está trabando un poco ahí la señal. Bueno, aprovechando, quienes no han llenado su asistencia, aquí en el chat está cómo es el formulario en el que ustedes, o cómo es la forma en que ustedes tienen que subir su asistencia, número de carnet, coma, su nombre completo, coma presente y el nombre de la conferencia. Entonces, no sé, José, ¿estás por ahí? eh, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perdón, es que se cayó mi conexión a internet. Pregunto, ¿hasta dónde lograron escucharme? Fíjate que cabal nos quedamos hasta que cargaste los datos. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Entonces, estamos re bien. Va.
Y creo que debí sospechar de eso, de que la conexión iba a caerse cuando no me cargaba los datos. Entonces ya cambié de conexión. Probemos ahora si sí nos actualiza correctamente los datos. Y bueno, si no es el caso, bueno, ahora sí lo actualizó. Ya nos hizo el cambio de valores y precisamente esto nos va a servir para automatizar lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros quisiéramos hacer con esto de forma muy simple es pegar esto, este valor acá. Estos, como son valores fijos, son los nombres de las plantas, los puedo pegar una sola vez. Pero el valor va a ser diferente ahorita, por ejemplo, que estamos en la hora, estamos casi a las 14 horas y luego a las 15 horas vamos a tener otro valor. Por lo tanto, nosotros queremos ir llenando esta tabla a lo largo de la tarde o a lo largo de toda la noche, como sea el caso. ¿Qué es lo que nosotros queremos decirle a la herramienta? Bueno, empecemos por grabar un macro en programador y coloquémosle aquí actualizar datos. Aceptar. Entonces, lo primero que queremos hacer, como les había comentado, es actualizar los datos. Le damos clic acá y esto, a pesar de parecer una acción un tanto avanzada, también lo graba el macro de una manera conveniente que nosotros vamos a reutilizar. Una vez lo actualizamos, queremos seleccionar estos valores y pegarlo en su correspondiente ubicación. Y ahí ya estaríamos. Una cosa sencilla, pero si nos vamos ahora a nuestro macro, vamos a ver que nos grabó. No es tan largo el código, pero vean, aquí nos da un método para el libro que es refresh all, nos actualiza los datos. Luego nos selecciona el rango B2, esta celda, la selección, vean, acá nos hace range selection, selection.en, xldown.select y después nos hace copy. Pero esto es muy ineficiente. Realmente nosotros podríamos hacerlo más fácil. Podríamos darle simplemente copy. Este mismo rango, copy. Así que vamos a ver, incluso podemos cambiarle el nombre si nosotros vamos a estar seguros de que nuestro rango siempre va a ser el rango B2 a B59, podemos hacerlo así, B2 a B59. Lo vamos a copiar. Este scroll no me interesa, como les comentaba, no tiene utilidad grabar y ejecutar el scroll, simplemente nos consume recursos gráficos. Dice, nos vamos a ir al rango F2, o sea, aquí a esta celda, que es con lo que yo lo grabé, pero no siempre nos vamos a ir a ese rango. ¿Por qué? Porque a la siguiente yo quiero que nos vayamos al rango G2 y después al rango H2. ¿Qué podemos implementar aquí? Podemos implementar un while, un ciclo while, pero eso no nos lo va a hacer la herramienta. Entonces, vamos a ver esto. Para empezar, podemos irnos no al rango F2, sino al rango E2. Y acá, ya que estamos en este rango, podemos decirle do, o si no estoy mal, podemos decirle while, el rango, que de hecho esto es un poco ineficiente porque estoy repitiendo el código, lo ideal sería colocar una variable, pero lo vamos a hacer así, un poco rapidito por el tiempo. Mientras el valor de esa celda sea diferente de algo de dos comillas, es decir, mientras tenga un valor, de que aquí ya tenemos datos ingresados, darle encima los datos, lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente celda. Ponemos punto offset y aquí de hecho no vamos a usar rango E2 porque si no siempre se va a ir a la celda siguiente que va a ser F2. Lo que vamos a hacer es aquí sí usar selection.
Selection lo que va a hacer es que nos va a agarrar la celda donde estemos parados. Si aquí estamos parados en I6, esa va a ser nuestra selection. Si estamos parados en I10, ese va a ser nuestro selection. Entonces aquí le ponemos punto offset, nos vamos a mover. ¿Cuántas filas? Ninguna, porque nos vamos a mover en las columnas, una columna a la derecha. Y le ponemos punto select. Ya con este le ponemos loop. Y ahora sí, donde caigamos o donde estemos, selection.paste special, paste xl values, operation on, todo esto lo podemos quitar, es código de más que nos genera la herramienta y quedarnos solo con paste xl values. Y active window, el scroll tampoco nos sirve. Y así es como estaríamos. Vamos a depurarlo de forma muy rápida, simplemente con F8. Ok, perfecto. Ciclo loop sin ciclo while sin loop. Era lo que les comentaba. Aunque la sintaxis se parece mucho, aquí en Visual Basic for Applications no existe el while, solo así. Por lo tanto, solamente existe do, while y luego loop. Quiere decir de que esto se va a ejecutar siempre, una vez por lo menos. Así que no es problema si ya ingresamos el primer dato. Si no lo tenemos ingresado todavía, tendríamos que buscar una. Entonces, ahora sí, vámonos paso a paso. Esto lo hacemos con F8. Primero, refresh all. Lo que hace es volver a cargarme los valores. Vamos a hacerlo otra vez, solo para ver que si haya un cambio en los datos. Bueno, se ve que no hay cambio directamente, pero lo ideal es que cuando ya se ejecute este código, pues sí haga el cambio tomando los nuevos valores que vaya a agarrar del sitio, nos va a poner en B2 Select. Es más, este rango B2 Select ni siquiera está de más, lo podríamos quitar, lo vamos a quitar, de hecho. Por eso les digo de que estamos depurando. Y ya que le decimos copia este rango, pues nos copia este rango. Vámonos a la celda E2 y mientras estemos en E2, mientras el valor sea diferente a un string en blanco, es decir, mientras tenga valor, que se mueva a la siguiente celda. Aquí se movió a la siguiente celda, sigue siendo diferente, se movió a la siguiente celda. Aquí ya está en blanco, vamos a ver, 7, F8, se nos movió. Este sí está extraño. ¿Por qué está extraño? Porque siempre estamos evaluando rango E2. Entonces no debemos de evaluar rango E2, debemos evaluar nuestra selección. Volvámonos a depurar desde el principio, copiamos y de nuevo evalúa primero este rango, evalúa ahora esta celda, perdón, y ahora, como ya encontró o ya está parado sobre una celda que no tiene contenido, que está en blanco, ya puede pegar los valores y finalizar el sub. Lo ejecutamos otra vez sin necesidad de apurar y vemos que los va pegando. Lamentablemente no se está actualizando por alguna razón, pero digamos, ya funcional, esto sí actualiza los datos. Y se los digo porque yo lo tengo implementado. Les voy a mostrar el archivo. Este es el archivo oficial que utilizo para ir almacenando los datos. No es la mejor práctica para almacenar datos, pero pero me ha servido como una solución temporal. O sea, si quisiéramos ser exigentes para almacenar datos, pues ya utilizaríamos una base de datos y una cuestión así. Pero si ustedes no van a requerir ese grado de detalle, pueden utilizar una solución como esta. Si se dan cuenta, tiene los datos hasta las 13 y 14, porque yo le dije, anda a actualizarlo cada uno, anda a hacer los datos a la hora con 14 minutos. Eso lo logré a través del programador de tareas de Windows. Pero aquí vemos cómo la data sí va cambiando dentro de cada hora. Y yo puedo ver algunos datos clave que me sirvan para tomar decisiones. Les voy a mostrar, no es necesario eh,
abrir otra vez el editor de Visual Basic, sino que ya lo tenemos aquí, porque si se dan cuenta aparece mi libro 1 y este otro proyecto. Si abrimos el módulo, vemos que el código es pequeñito, es un código bien pequeñito, pero utilizamos los mismos, casi que el mismo código que acabamos de implementar, pero ya nos ahorra el tener que abrir el archivo, el tener que pegar los datos manualmente y nos da información útil. Bueno, en aras del tiempo, hasta ahí vamos a dejar el ejemplo, vamos a continuar con la presentación y básicamente lo que vamos a dar ahora es el espacio para, si hay alguna pregunta, comentario u observación, pues es bienvenida. Gracias, Marvin. Si no hay algún comentario u observación, únicamente cerramos con las buenas prácticas de Visual Basic for Applications. Documentar el código o por lo menos comentarlo, por lo menos escribir con un apóstrofo, decir, aquí traigo los valores de tal lugar o este ciclo hace tal acción. Modularizar, podemos caer en la práctica de hacer todo en el módulo 1. He visto, y de hecho yo también caía en esa práctica, su módulo 1 puede terminar con 1000, 2000 líneas de código y a qué hora van a ponerse a leer o a repasar 2000 líneas de código. Claro, podemos buscar con control F y encontrar lo que queremos, pero es mejor tenerlo ordenado por si otra persona después le toca utilizar los macros que ustedes hagan. Evitar el hardcodeo y liberar memoria para continuar trabajando en Excel. Ya no pudimos entrar a ese nivel de detalle, pero cuando trabajamos con objetos, esa puede ser una buena práctica de la variable que usemos para almacenar objetos, colocarle igual a nothing al final de nuestra ejecución. Y el principio DRY, Don't Repeat Yourself. Yo de hecho caí en no repetirme a mí mismo porque aunque sean esas porciones pequeñas de código, se pueden optimizar. Y finalmente, los recursos de aprendizaje, la documentación oficial, puedo decir de que, bueno, en general para las herramientas de Microsoft, su documentación está bien organizada y Visual Basic for Applications no es la excepción, a pesar de que no es tan ampliamente utilizada por la comunidad en línea, pero se puede recurrir siempre a esta herramienta. Los foros, ¿verdad? Las páginas donde se hacen consultas, ahí incluso pueden encontrar consultas de cosas que la gente ha encontrado con problemas. Y por supuesto la inteligencia artificial, que es un gran recurso si nosotros queremos implementar soluciones rápidas y que en el proceso pues también vamos a aprender un poco más al respecto de la automatización de estos procesos. Y como recomendación personal, si pueden leer estos libros, porque al final lo que hacemos, o si se dieron cuenta, gran parte de a lo que va orientada o lo que fue orientada a esta presentación fue a ser más eficientes en nuestro trabajo en un entorno laboral. ¿De qué otra forma pueden mejorar su eficiencia mejorar su eficiencia en el entorno laboral? Está este libro, Great at Work, de Morten T. Hansen, que nos da algunos tips sobre lo que podemos hacer para ser mejores en nuestro trabajo día a día y qué podemos hacer para seguir aprendiendo a programar, aunque sea como hobby, aunque sea como una habilidad extra. Podemos tomar la guía del libro Atomic Habits, que nos puede ayudar a crear el hábito de la programación. Eso únicamente como recomendación personal. Y con esto, pues ya consultamos si hay alguna duda o consulta. Nuevamente lo consulto. Y si no es el caso, les agradezco mucho su tiempo y atención. Y gracias, Josué, por la oportunidad. Pues muchas gracias también pues, a ti, José, por haberte tomado pues, el tiempo de poder ampliarnos más que todo lo que son las aplicaciones de Visual Basic. Realmente bastante interesante porque sí, a veces uno, de lo que uno está aprendiendo, uno se limita a pensar de que, Visual Basic solo para formularios, pero no, de hecho, se aplica en Excel y
podemos hacer un montón de cosas, automatizar más que todo un montón de cosas y que realmente depende ahí sí que de la imaginación de nosotros que alcance darle a todo este conocimiento. Entonces, te agradezco mucho por darnos esta conferencia, bastante interesante el tema. Y bueno, como aviso nada más, espero que todos hayan ya ingresado a su asistencia en el chat de la llamada. Aquí se va a estar registrando. Si no lo han hecho, háganlo por favor. Ponen su carnet, su nombre presente y el nombre de la conferencia, así como lo han estado haciendo algunos compañeros. No se les olvide y pues si no tienen alguna duda o algún comentario, eh, eso sería todo por hoy, compañeros. Muchas gracias por haber asistido. Gracias ahí por el tiempo, por sus reacciones. Para servirte, Josué, quedamos a la orden. Gracias, José. Que tengas una feliz tarde. Igualmente.